El reino de Dios está dentro de ustedes. Fue, probablemente, la declaración más magnífica que Jesús hiciera jamás, después de la afirmación de que su Padre es un espíritu vivo y amante. Nos comienza así diciendo el libro Durantia, publicado en 1955, en su página 2082, y continúa: ningún sistema social ni régimen político que niegue la realidad de Dios puede contribuir en forma constructiva y duradera al avance de la civilización humana. Pero el cristianismo, así como está subdividido y secularizado en el día de hoy, representa el mayor obstáculo para su propio avance ulterior. El cristianismo se enfrenta con el peligro mismo expresado en uno de sus lemas: una casa dividida contra sí misma no perdurará. El mundo no cristiano no capitulará ante una cristiandad dividida en sectas. El Jesús vivo es la única esperanza de una posible unificación del cristianismo. Parte de este problema ha sido la excesiva inclinación de los representantes de las instituciones, ya sean religiosas o científicas, hacia el materialismo y el afán de enriquecimiento. Filósofos subvencionados, guías espirituales remunerados y comprometidos con la vida temporal, todo eso trajo finalmente un desafío al hombre de la superficie de la tierra, nos dice Trigueiriño en Los jardineros del espacio. Ese desafío o esa propuesta consiste en buscar el reino y su justicia, el equilibrio y la armonía dentro de sí mismo, dejando que todo el resto le llegue por añadidura. Muchos conocen esa ley, pero ¿cuántos realmente la viven? Y este es realmente el desafío para todos. Condicionados a tratar de conseguir una vida de seguridad a través de factores externos, ajenos a nuestro propio potencial íntimo, la tarea de desarrollarnos en ese sentido por momentos se nos vuelve confusa e incomprensible, lo cual nos produce malestar y sufrimiento. Y de esto habla Chico Xavier en su libro Los mensajeros espirituales, al decir que debemos aplastante porcentaje de los padecimientos de las personas en el mundo a la falta de educación religiosa. No me refiero a aquella que procede del sacerdocio o que parte de la boca de una criatura hacia los oídos de otra. Me refiero a la educación religiosa íntima y profunda que el hombre niega sistemáticamente en sí mismo. Por eso se nos está sugiriendo, en primera instancia, como un primer paso a esa apertura interna, desapegarnos de estructuras fijas, establecidas, ya sean religiosas, filósofas o políticas. Siguiendo con la lectura del libro Durantia en la página 2082, dice que la verdadera iglesia, la hermandad propuesta por Jesús, es invisible, espiritual y está caracterizada por la unidad, no necesariamente por la uniformidad. La uniformidad es la característica del mundo físico de naturaleza mecánica. La unidad espiritual es el fruto de la unión de la fe con el Jesús vivo. Ahora, la iglesia visible debería negarse a seguir dificultando el progreso de la hermandad invisible y espiritual del reino de Dios. Y esta hermandad está destinada a tornarse en un organismo vivo, en contraste con una organización social institucionalizada. Hace más de 2000 años, Jesús nos sugirió, según está documentado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, que la verdadera conexión grupal no es necesariamente visible. En la Biblia está escrito: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que curaba en tu nombre
pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer una obra en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Este texto está indicando que el auténtico valor es interno y, sobre todo, individual. Por eso el Swami Vivekananda, en el Raja Yoga, dice que cada ser individual es potencialmente divino. La meta suprema es lograr la revelación de esa nuestra íntima divinidad, controlando nuestra naturaleza externa e interna. Hacer esto por medio de la devoción a Dios, la acción inegoísta, el discernimiento puro y el control psíquico. Siguiendo uno, dos o más de esos senderos y ser libre es lo que constituye la religión toda. Las doctrinas, normas, ceremonias, escrituras, iglesias, templos o imágenes son sólo detalles secundarios. Y este concepto también está acorde a lo que nos dice el libro de Urantia en su página 1862. Jesús nunca dejó de exaltar lo sagrado del individuo en contraste con la comunidad, pero también reconocía que el hombre desarrolla su carácter mediante el servicio altruista, que desenvuelve su naturaleza moral en las relaciones amantes con sus semejantes. Al enseñar que el reino está dentro de uno, al exaltar al individuo, Jesús dio el golpe de gracia a la antigua sociedad en cuanto abrió la puerta para la nueva dispensación de la verdadera rectitud social. Este nuevo orden social poco lo conoce el mundo porque se ha negado a practicar los principios del Evangelio del Reino del Cielo. Entonces, una verdadera actitud religiosa ya no depende de pertenecer a una institución o comunidad con personas con ideas afines o rituales establecidos por tradición o costumbre. En el libro La fe de un autor, Hermann Hesse dice lo siguiente: nunca he vivido sin religión y no podría vivir sin ella un solo día, pero he podido pasar toda mi vida sin una iglesia. No soy representante de ninguna doctrina fija y establecida. Soy un hombre de cambios y transformaciones. Nunca he podido ser protestante o católico, partidario de Bach o de Wagner. Para mí, la vida y la historia solo tienen sentido y valor total en la diversidad con que Dios se presenta en inagotables configuraciones. Siempre es bueno tener conciencia de que dentro de nosotros hay alguien que todo lo sabe, lo quiere y lo hace todo mejor que nosotros mismos. Si las personas viven tan irrealmente, es porque aceptan como realidad las imágenes exteriores y ahogan en sí la voz de su mundo interior. Y esto no solo atañe a una cuestión religiosa. Dentro del ámbito de las ideologías políticas y el conocimiento científico y filosófico, también. En una entrevista publicada en el libro OVNIs, los tripulantes no identificados, Juan José Benítez le hace la siguiente pregunta a Enrique Castillo, un contactado colombiano. Actualmente dirigen el mundo los dos sistemas predominantes, o sea, el capitalista y el socialista.
¿Cuál creen los extraterrestres que es el que más se presta para la verdadera evolución del hombre? Y Enrique Castillo contesta: en ese aspecto han sido muy enfáticos. Dijeron que ninguno de los dos iba a predominar, o sea que en el futuro prevalecerá una conducta que ellos llaman crística y que no estará sometida a una determinada religión o política, sino al conocimiento interior del hombre. Estos seres superiores, seres jerárquicos, que actúan según un plan superior de evolución, nos vienen advirtiendo sobre dirigir cada vez más nuestra atención hacia nuestro mundo interno. Trigueriño, en el libro Tiempo de Retiro, Tiempo de Vigilia, nos dice que la jerarquía estimula el cambio de foco en la conciencia de los individuos. Dentro de la ley evolutiva, cada individuo debe tornarse un ser cada vez más autoconsciente. Muchos se acomodan en la posición de devotos porque de ese modo creen tener quien evolucione por ellos o quien, en su humano entender, los empuje hacia arriba. En realidad, la tarea más evidente de la jerarquía es ayudar a los autoconvocados a que ellos mismos se vuelvan su propia luz y la luz del mundo. Ahora, una llave que abre el portal hacia ese reino interno es la que se denomina la apertura del corazón. En el Boletín de Señales de Figueira, número 21, Riscamel, quien fue en su última encarnación en la tierra la Madre Teresa de Calcuta, transmitió el siguiente mensaje: todos los dones están en ese lugar sagrado, el corazón. ¿Por qué os digo esto? Tiempos atrás, las fuerzas involutivas, ignorantes de la ley, sembraron en muchas mentes la competitividad y la búsqueda de poder. Eso tuvo repercusiones en la evolución de la humanidad, cuyos frutos son visibles: guerras, disputas, falta de comunicación, intolerancia. El plan de esas fuerzas oscuras era perturbar la mente de los hombres por medio de la ambición, al generar la competitividad y la desigualdad. La idea era hacer descender al corazón de los humanos, a través del significado mental de separación, aquello que conocéis como discordia, que significa ruptura de la unión del corazón. Ruptura, y cordia, corazón. Así, la humanidad usó sin querer toda la fuerza de su corazón para confirmar la separación. El descenso de esa energía al corazón abrió una enorme herida en la integridad del cuerpo de la humanidad. Tal herida ahora está siendo amorosamente tratada, aunque la mayoría aún cultive, sin saberlo, las armas de la ambición que se tornarán golpes contra sí misma. Como podéis constatar en la vida humana actual, esa enfermedad cardíaca, la discordia, genera todas las demás e impide que aquel calor inherente a las esencias las una en el altar interno que apunta hacia la única meta, común a todos. Hay que reconstituir ese fuego entre los corazones que están siendo reactivados en todas las almas servidoras. Ese mismo fuego quemará aquellos residuos de desunión asimilados a lo largo de la trayectoria evolutiva en este planeta. Vuestras mentes están impregnadas de ese material bélico, la competitividad, y vuestra civilización la estimula sin saber la magnitud del dolor que siembra con ello. Esto sucedió, como también nos aclara Celestia a través de Aurelia Louise Jones, y nos dice: en la superficie de la Tierra se ha puesto mucho énfasis en las cualidades de la mente.
la energía pura del corazón ha sido olvidada y sustituida por una extensión activa del intelecto a todas las cosas. La mente se ha convertido en una fuerza activa en vuestra evolución en lugar de la estructura y herramientas pasivas que estaba dirigida a ser en un principio. La finalidad de la mente era ser una facultad al servicio del corazón y no al revés. En vuestra evolución, la mayoría de vosotros habéis ignorado los prontos del corazón y habéis perdido vuestras antiguas capacidades para reconocer que el corazón es la gran inteligencia del alma. En el corazón, nos dice también Trigueiriño, las ideas personales y los apegos son transmutados en una saludable donación. En él, la conciencia no se detiene ante obstáculos, los transpone a todos. A través de ellos se fortalece, en ellos glorifica la vida. Es él y no la mente el que tiene la clave de la unión. La sabiduría habita en el corazón y no en la mente, pero el corazón debe ser limpio para que su irradiación sea curativa. La jerarquía instruye por medio del corazón, base sobre la cual se procesa la unidad mental. Se han registrado señales materializadas de esto que nos dice Trigueiriño, y en otro de sus libros escribe lo siguiente: un miembro del Consejo Alfa y Omega, quien actualmente se encuentra en una nave, apareció en el firmamento en forma de luz e hizo un movimiento que fue fotografiado por su discípulo terrenal. Al revelar la foto, este discípulo vio que presentaba símbolos y dibujos de luz. Se había dibujado un corazón, un acrónimo adoptado por esa entidad cuando vivía en la Tierra en un cuerpo físico. Más tarde, otro discípulo de este miembro del Consejo Alfa y Omega fotografió unos árboles en el valle de Erx y en una esquina de la foto nuevamente se formó el corazón de luz. Allí vemos la foto de este discípulo, Roberto Villamil, que capta el momento en que la nave dibuja un corazón luminoso. Nos sigue diciendo Trigueiriño: hemos oído hablar de otras materializaciones, pero las mencionadas bastan para darnos una idea de hacia dónde se dirige esta nueva etapa. Los mensajes así materializados son inequívocos y no son susceptibles de interferencia por parte de los instrumentos humanos que los reciben. A través de ellos nos estamos preparando para la etapa final de este ciclo, en la que tendremos contactos puros. La idea entonces de hacia dónde se dirige esta nueva etapa es justamente hacia el corazón. En la segunda parte de estas presentaciones, estas 3 presentaciones, ya habíamos mostrado un cuadro ilustrativo sobre las principales características de un estado de conciencia del corazón. El alma, de la cual parte el conocimiento directo. Ese conocimiento es captado por el corazón a través de la sabiduría y de un estado intuitivo que integra todo ese conocimiento y lo transmite a la mente, que aprende a discernir ese estado. En una de sus conferencias, Trigueiriño amplía estos puntos. Nós podemos estar trabalhando para conscientemente entrarmos nesta corrente, entrarmos nesse trabalho. Nós podemos estar trabalhando, por exemplo, aspirarmos à sabedoria, que é um pouco diferente de aspirar ao conhecimento. Conhecimento você aprende nos livros, conhecimento você aprende dos filósofos, tudo é conhecimento. Sabedoria é outra coisa. Nós precisamos estar buscando a sabedoria, não o conhecimento.
chega de conhecimento. Para quem está neste ponto. Então aqui precisa sabedoria, que não é conhecimento. Agora, a sabedoria começa a despontar, e aí que nós vamos compreender o quanto o conhecimento era ilusório. Como mesmo o conhecimento do maior filósofo é uma coisa ilusória. Porque depois do conhecimento é que vem a sabedoria. E é isto que nós precisamos, esta altura da nossa evolução. Un ejemplo concreto de esto que nos está sugiriendo Triguerillo fue la experiencia de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escribió un texto fundamental llamado Suma Teológica, considerado y que aún sigue siendo estudiado en universidades y seminarios como uno de los más importantes legados de conocimiento teológico y filosófico de todos los tiempos. Sin embargo, Eudaldo Forment, en su libro Santo Tomás de Aquino, su vida, su obra y su época, narra lo siguiente. El día 6 de diciembre de 1273, festividad de San Nicolás, Santo Tomás celebró la misa en la capilla dedicada a este santo de la iglesia de los padres dominicos. Durante el curso de la misa se sintió extraordinariamente conmovido y sufrió una mutación, según dijo Bartolomé de Capua. Fray Reginaldo, quien era su confesor, después de este suceso, continuaba insistiendo para que le explicara el motivo de que estuviera abstraído sin darse cuenta de lo que le rodeaba y tan absorto que no quería ni escribir. Después de mucho insistir, Santo Tomás le respondió: «Yo te conjuro por el Dios vivo omnipotente y por la fe que profesáis para con nuestra orden y por la caridad que te une a mí, que lo que te voy a decir no lo digas a nadie mientras viva. Todo lo que he escrito me parece paja respecto de lo que he visto y me ha sido revelado». Y continúa: «Este extraño y misterioso suceso tuvo como consecuencia que Santo Tomás dejara de escribir. Es lógico pensar que a Santo Tomás le había sido dada ahora una sabiduría superior a la metafísica, más allá de la que se puede alcanzar con la mera razón e igualmente superior al conocimiento teológico. Gracias a los dones del Espíritu Santo, tenía una tercera sabiduría suprema. No podía ya escribir porque la contemplación mística, acto intelectual y amoroso, es inexpresable. Por trascender el modo discursivo de la razón del hombre, no se puede expresar con propiedad en el lenguaje filosófico o teológico. Al despertarse de esta especie de éxtasis místico, suspirando, le manifestó a Reginaldo: «Hijo, te digo en secreto para que no lo reveles a nadie mientras yo viva. Ha llegado el fin de mi escritura, porque me han sido reveladas tales cosas que todo lo que he escrito me parece muy poca cosa». Y aún así, aunque Tomás de Aquino reveló todo esto, se sigue estudiando y se lo sigue contemplando en los altos estamentos universitarios. Siguiendo con la conferencia de Triguerillo, nos ofrece aquí ahora un primer indicador para comenzar a desarrollar esa sabiduría. Agora, para a sabedoria começar realmente a surgir, começar realmente a aparecer, é preciso que nós tenhamos um grande amor por aquilo que é superior, por aquilo que é divino, e é preciso que nós tenhamos humildade e é preciso que a gente aceite tudo o que acontece. Mesmo que aconteça algo contrariamente a todos os seus princípios, você tem que aceitar. É assim que se entra na sabedoria, não tem outro caminho.
E esse amor por aquilo que é superior, isto tem que ser uma coisa decidida no indivíduo. Enquanto o amor dele estiver canalizado para aquilo que não é o supremo na sua consciência, ele não está preparado para isto. O amor é para o supremo. Não há possibilidade de um indivíduo que está neste ponto e que precisa atravessar este portal, não há possibilidade que dê amor para alguma coisa que não seja o supremo. Porque ele sabe muito bem que o amor dele pelo Supremo vai ser aceito e que o Supremo vai distribuí-lo. E não ele que vai dando amor para esse ou para aquele. O amor é dado para o Supremo. O amor é dado para o único. Não há amor canalizado para nenhuma outra coisa. Porque nós sabemos que o único vai saber para onde enviar este amor. Isto é o início da sabedoria. Ahora, esta premisa ya se nos había sido anunciado más de 2000 años atrás en el Evangelio de Mateo, donde está escrito: Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Ahora es interesante notar aquí que Jesús pone en primer lugar al corazón. Amarás al Señor tu Dios primero con todo tu corazón, después con el alma y por último con la mente. Continuando con la conferencia de Trigueriño, ahí pasa a explicarnos que quienes realmente lograron en la Tierra esa conciencia de un estado del corazón evolucionado fueron y son las comunidades aborígenes o indígenas, según él nos sigue narrando. Nisto tudo, nós teríamos que manifestar que existe muita presença de consciências indígenas. Porque aqui na superfície da Terra nós temos os indígenas como seres primários, temos os indígenas como seres primitivos. Mas os aborígenes têm este conhecimento. Têm esse conhecimento. Esses aborígenes, que principalmente aqui na América Espanhola e na América do Norte, que principalmente aqui na América não tiveram oportunidade de manifestar o seu conhecimento porque foram dizimados. Y en otra conferencia amplía. O que podemos chamar de consciência indígena representa a consciência do coração. Nós somos uma consciência muito mental. E a consciência indígena no planeta representa a consciência do coração. A consciência indígena percebe e entende o mundo e o universo através do coração, não através da mente, não pelo caminho que nós percorremos. Nessa percepção indígena, na percepção do coração, tudo é consciência. Não existe nada fora da consciência. Então, dentro da consciência indígena, os pequenos, os grandes animais, as árvores, as pedras, os grandes espíritos que guiam os povos, as civilizações que cumprem a sua experiência no planeta e a própria Terra, tudo isso são estados de consciência. Eles não fazem muita diferença entre essas coisas todas. A consciência indígena. Agora, esses povos que nós chamamos de indígenas foram estruturados a partir do material não corrompido da experiência Atlante. Então, houve uma experiência na Atlântida
que se corrompeu, tanto assim que a Atlântida hoje está lá no fundo do mar, que ali tudo se corrompeu. E o material que não foi corrompido foi todo absorvido nessa consciência indígena e foi colocado na alma desses seres. Então, estes seres da consciência indígena, neles, pureza, inocência, percepção do mundo pelo coração, pelo sentir do coração, a capacidade de se integrar com os reinos da natureza. Isto é uma característica deles. Isto foi retirado do melhor da consciência atlântica, antes que aquilo tudo desaparecesse. E isto tudo formou a consciência indígena no planeta. Dentro de la cosmovisión de los mapuches, por ejemplo, el corazón no es un simple órgano que late o actúa como centro de sentimientos y emociones. Según nos cuenta Siley Mora Penrose, en un pasaje de su libro Filosofía Mapuche, acertadamente Jesús pronunció acaso su más críptico mensaje al decir: «Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios». Requisito fundamental para entrar al reino absoluto de la conciencia es reformar el propio corazón. En esta línea, el comentario de San Agustín a la susodicha bienaventuranza resulta profundo y notable. Todo el trabajo de nuestra vida consiste en sanar y limpiar el ojo del corazón, que es el que nos permite ver a Dios. En síntesis, todo depende del trabajo con el piuqué, de cómo mi verbo superior ordena con poder a lo inferior, sosegando las pasiones, amarrando los pequeños yoes que usurpan al gran y verdadero yo. Y esta es la exacta traducción literal de piuqué, corazón en mapuche. Ahora, el claro referente que se nos otorgó como ejemplo de un corazón perfeccionado y en manifiesta conexión con su verbo superior fue y sigue siendo Jesús, en plena integración con la conciencia crística. En el libro El amor y su significado en el mundo, Rudolf Steiner nos dice que Cristo, que surgió de los mundos espirituales, unió la sabiduría con el amor y llegará a vencer al egoísmo. Cuando hemos encontrado el camino hacia la sabiduría a través del amor, nos hallamos entonces penetrados por la fuerza creciente de la autosuperación, por el amor inegoísta y con ello unidos a la sabiduría. De ese modo, el hombre se convierte en personalidad libre. El mal fue el trasfondo en el que pudo resplandecer la luz del amor. Pero es el amor el que nos capacita para reconocer el sentido del mal y su posición en el mundo. La luz se ha hecho reconocible gracias a la oscuridad. Solo el hombre libre puede ser un verdadero cristiano. Y esto es lo que, de alguna manera, el apóstol Pablo percibió hace también unos 2000 años atrás, como una premisa cuando escribió a los cristianos de Colosas en una de sus cartas. Pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor para alcanzar todas las riquezas de una plena comprensión y que logren penetrar la palabra misteriosa de Dios, que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Y esto es así porque, nos aclara Trigueiriño, la denominación amor-sabiduría se debe a que en la mente humana aún existe diferencia entre estas dos facetas de la misma energía.
y el amor sin sabiduría, y la sabiduría sin el amor no está completo. El amor atrae y unifica, y la sabiduría indica la dirección que se ha de seguir. También nos dice Trigueriño, la conciencia crística posee las cualidades del segundo rayo, el amor-sabiduría. Es un estado evolutivo que la humanidad de la Tierra debe alcanzar y expresar. Sin el despertar de la conciencia crística, nos dice Alexis B. en su artículo 4 pilares, una enseñanza, en la humanidad terrícola ninguna auténtica nueva era podrá llegar, aunque muchos sean los que ya han festejado la llegada de esa nueva era. Lo que sí ha llegado es un tiempo de gran purificación, el cual os deberá encontrar a todos unidos de corazón a corazón, y no distanciados por ideologías o formas distintas de ver las cosas. Solo la unidad de corazones será el salvavidas que os sostendrá flotando por sobre las removidas aguas del gran maremoto de la purificación global que ya está en marcha. Importante también es lo que nos expresa Antonio Portugal Albizuri en lo referente a este tiempo que estamos transitando. Las profecías hablan que luego de este proceso de cambio y purificación vendrá la era de luz, por lo que no debemos tener temor y más bien debemos despertar en lo más profundo de nosotros el sentido de responsabilidad. Evidentemente, algo grande está pasando. Usted probablemente lo está sintiendo tanto como yo, quizás con anticipación y también con un poco de ansiedad. Yo creo que estamos en medio de un cambio evolutivo tan grande que tenemos dificultad para imaginarlo. Tal vez una de las maneras de ayudarnos a hacernos más responsables y no depender ya de indicadores externos, llámense instituciones religiosas, libros o cursos, etc., es poner en movimiento esa imaginación interna de una nueva tierra. María Pinar Merino Martín escribe en uno de sus artículos: los biólogos nos dicen que en el interior del tejido de una oruga hay unas células llamadas células imaginativas que resuenan en una frecuencia distinta. De hecho, son tan distintas a las otras células del cuerpo de la oruga que el sistema inmunitario del gusano piensa que son enemigos e intenta destruirlas. Pero las nuevas células imaginativas siguen apareciendo y multiplicándose de forma imparable, hasta el punto de que el sistema inmunitario de la oruga no puede destruirlas lo suficientemente rápido y se vuelven más fuertes, conectándose entre ellas hasta que forman una masa crítica que reconoce su misión de llevar a cabo el increíble nacimiento de una mariposa. Y sigue diciendo, a nivel social, se puede apreciar que hay una efervescencia evolutiva dentro de los tejidos de la humanidad de la Tierra. A pesar del clamor del miedo que prevalece, la avaricia, el consumo desbordado y la violencia, la injusticia social, la desigualdad, las agresiones de los derechos humanos que pueblan las noticias que nos brindan los medios de comunicación, hay una unión de lo que podríamos llamar células imaginativas que están revelando un mundo distinto, una transformación, una metamorfosis. Esta es la hora del despertar. Grupos de células imaginativas se están agrupando en todos los lugares. Están empezando a reconocerse unas a otras. Están desarrollando las herramientas de organización
para mejorar la conexión, para que la próxima etapa de nuestra sociedad humana se manifieste, para lograr una nueva sociedad que se compararía con la actual como una mariposa a una oruga. En música, la palabra acorde, que indica la perfecta consonancia armónica entre tres sonidos, significa literalmente de corazón, es decir, estar de acuerdo, vibrar en consonancia. Por eso se nos dijo que es fundamental que superemos la discordia, que traducida al mismo lenguaje musical es sinónimo de disonancia. Con esta tercera parte se concluye esta presentación sobre el rescate planetario. Esta no es una investigación ni un estudio acabado, es apenas una mínima información sobre un evento de extraordinarios y vastos componentes que actúan, como se ha comenzado a vislumbrar, en plena integración y en armonía con un orden superior. A nosotros nos corresponde ahora, a cada uno que esté detectando ese gran movimiento de cambio, sonar como una nota musical afinada a ese gran acorde universal. Puedo entender e intuir el significado de lo que aquí expongo, pero todavía no lo estoy experimentando cabalmente, como seguramente les puede ocurrir a muchos de ustedes. Las fuerzas contrarias internas y externas aún tienen incidencia. Pero sentí que era necesario en este exacto momento organizarlo y publicarlo, porque quizá, como me ocurre en lo personal, les pueda servir como guía, como un faro indicador, para no perderse ya tanto en el camino. Así que lo único que puedo decir es agradecerles y que la luz infinita del Padre Profundo nos acompañe siempre.